Hola, en esta ocasión he venido a Bermeo, en Vizcaya, en el norte de España, y voy a hacer un dibujo de la silueta de la ciudad desde aquí. Hay un paseo que han hecho nuevo muy bonito y se puede uno sentar aquí. Me voy a sentar con este cuaderno de dibujo y voy a hacer más o menos la silueta de todo el puerto, toda esa parte de ahí, la parte del casco antiguo y el puerto. Entonces empiezo como siempre por la línea del horizonte, que en este caso, como veis, está arriba. Es muy fácil de ver porque es la que separa el mar del cielo, y como lo que quiero sacar realmente es lo que está por debajo de la línea del horizonte, que es todo el casco antiguo, pues voy a situar la línea del horizonte muy arriba. Ahora lo que voy a hacer es intentar hacer aproximadamente una silueta de todo lo que son los edificios de la imagen que veis arriba a la izquierda. Entonces tenemos por un lado la parte de arriba con sus edificios que sobresalen ahí, que en esa parte ya son un poco más modernos, y luego van bajando así un poquito como en escalera por aquí. Luego también hay una especie de acantilado aquí que tiene sus rocas y eso, y por arriba todo el skyline continúa más o menos un poquito por encima de la línea del horizonte, y van recortándose estas casitas ahí al fondo sobre la línea del monte. Luego ya por abajo lo que hay son unos muelles, que hay un muelle pesquero, un muelle de embarcaciones deportivas, y luego hay una especie de astilleros. En fin, hay varios espigones. Este es el que sobresale más, que llegaría hasta aquí, y luego a partir de aquí aproximadamente pues voy haciendo la inclinación de toda la línea del muelle, toda la línea que da con el agua, para hacer más o menos como una silueta, como he dicho antes, de lo que es el casco urbano. Dentro de esta silueta más o menos marco los elementos principales, si hay alguna estatua que hay en medio, si hay una zona de parking de los coches, luego la forma del puerto deportivo, que es ese pequeñito que está ahí, y luego ya continúo hacia la izquierda con una inclinación aproximada por ahí, que sería la parte todo de la izquierda de todo el muelle. Con esto ya me garantizo que toda la zona del pueblo que quiero sacar y de los muelles que quiero sacar me va a aparecer dentro del dibujo. Si yo empezara haciendo una casa por la izquierda y continuara hacia la derecha añadiendo casas, es posible que no me entrara todas las casas que yo quiero y no quedara proporcionado, y no, al final no resultara la imagen total del pueblo, que es lo que yo quiero reflejar en el dibujo. Entonces me centro sobre todo en lo que es la silueta de todo el bloque, y luego ya en esa silueta lo que estoy haciendo es intentar situar más o menos los edificios principales de la vista esta que tengo. No voy a hacer todas las casas que hay, obviamente, porque voy a estar aquí un par de horas nada más, y no me da tiempo a hacer todo eso, y tampoco es el objetivo de este dibujo rápido. Simplemente hacer una silueta del pueblo que se reconozca y que se identifique. Entonces lo principal es ubicar los edificios principales. Hay una iglesia, hay edificios así de colores antiguos que están en la orilla del puerto, en primera línea del puerto, y luego hay algún otro edificio que destaca, y a la izquierda hay un edificio que es importante, y entonces primero sitúo esos, y luego ya los edificios que hay en medio, los que son un poco de relleno, pues ya los hago un poquito más aleatoriamente y sin mucho detalle. A lápiz voy a hacer básicamente
esto que os he dicho, la situación de los edificios principales. No voy a pintar ni una sola ventana, ni puertas, ni nada de detallitos pequeños. Simplemente la función del dibujo a lápiz va a ser situar los edificios principales en su sitio, y luego ya cuando lo pase a rotulador ya es cuando daré detalles de ventanitas, los pisos de los edificios, etcétera. Aquí en la parte del muelle pues voy a hacer varios edificios, así que estén más o menos con la misma altura y que luego van a ir de colores. Y luego ya en la parte izquierda, que veis que hay un poquito más de complicación porque hay una iglesia, hay una especie de palacio y hay algunos edificios así un poquito más significativos. Pero luego ya todo el resto de edificios de aquí del frente del puerto, por ejemplo, los haré a una misma altura y los voy dividiendo verticalmente, y así pues más o menos me hago una idea de los edificios que hay. A lo mejor no dibujo todos los que hay, no los he contado, pero creo que no hace falta, es simplemente dar sensación de que hay una serie de edificios de 5 o 6 pisos que son prácticamente iguales y que están ahí alineados. Y luego ya pues voy haciendo un poquito de detalle de algún edificio que esté un poquito más al exterior, mientras que los edificios que están en medio de todo este bloque de casas pues los voy a dejar un poquito más indefinidos. Entonces ya aquí tengo todos los edificios principales, como veis, estos de aquí, estos de ahí al fondo, los de ahí arriba, toda la zona de aquí del acantilado, y lo que voy a hacer ya es empezar con un rotulador. Empiezo con un rotulador muy fino, siempre con un 0,1 o 0,2 como mucho, porque de esa forma me queda el dibujo menos cargado de líneas. Si empezara con un 0,5 o un 0,7, para mi gusto quedaría el dibujo demasiado manchado, demasiado cargado de línea y quedaría muy fuerte, y prefiero empezar con un rotulador muy fino, que luego más adelante puede que refuerce alguna línea con un rotulador más grueso de 0,5 o así, pero de momento empiezo eso con 0,1. Como siempre, empiezo por lo que está más cerca de mí, puesto que elementos que están más cerca, como por ejemplo los barcos, van a tapar a otros elementos más lejanos, como puede ser el muelle. Entonces, si empezara dibujando la forma del muelle, luego ya no pondría poner barcos encima porque serían como transparentes, se vería la línea de abajo del muelle. Entonces, la regla principal cuando paséis a rotulador es siempre empezar por lo que está más cercano a ti. En este caso sería toda la banda de abajo del muelle. Si hay algún barco que esté navegando por el agua o que esté amarrado en el muelle, debéis hacerlo primero, puesto que este barco tapará al muelle que hay detrás. Y más o menos, como veis, los barcos los estoy haciendo muy simples, simplemente la silueta y el mástil principal, y luego ya pues a lo mejor le doy un poquito más de detalle, pero en principio pues es simplemente marcar aproximadamente la forma de los barcos. Luego ya sigo con la forma del muelle. Por aquí voy haciendo más o menos la forma esta de los pilares que hay en el muelle por debajo. Y luego ya pues voy haciendo la forma que tiene toda esta parte del muelle y toda esta parte de aquí, que sería el muelle deportivo, digamos. Aquí hay tantos barcos que realmente no merece la pena meterse en hacer todos los barcos uno por uno con su forma. Simplemente es dar sensación de que hay una masa de barcos que está ahí amarrados, y con eso valdría. Entonces ya sigo haciendo un poquito detalles de ahí. Aquí en la zona del parking voy haciendo los coches que están aparcados aquí. Como veis, también es una simplificación de un coche, es como una especie de circulitos, de bombitas que voy poniendo una detrás de otra, que
para dar idea del parking. Obviamente no voy a dibujar todos los coches que hay, sino simplemente 7 o 8 coches para dar una idea de que ahí se puede aparcar los coches. Y luego ya aquí al fondo voy a hacer las rocas del acantilado este, que luego incluso con color pues podré perfilarlas un poquito más. Y luego ya pues toda la silueta de este acantilado, puesto que esta parte no tiene nada adelante, así que puedo ir dibujándola ya a rotulador. No voy a hacer aquí todo en el vídeo, todo el dibujo a rotulador, sino que lo acabo ya más o menos poco a poco. No hace falta que os lo enseñe todo porque es un proceso un poquito largo. Simplemente pues os digo pues que hagáis a rotulador los detalles ya que no hayáis dado a lápiz. Eso sí, conviene que los vayáis dando a rotulador, pero tampoco tiene mucho más misterio el paso a rotulador. Simplemente que lo hagáis con un rotulador fino y que empecéis por lo que está en primer plano. Entonces pues la idea sería ahora ir añadiendo detalles a los edificios que están aquí al fondo, ir poniendo más o menos la forma de los tejados y ya añadiendo detalles de las chimeneas que puede haber por ahí y otros detallitos. Aquí voy a poner ya detalles del muelle, como pueden ser las sombrillas de las terrazas que están ahí en primera línea en el muelle. Y luego voy marcando los edificios y ya voy haciéndole sus tejados, voy dándole un poquito más de detalle a cada uno, que en un principio eran iguales, pues le voy a dar una altura un poquito diferente para que se vea que son edificios de distintas anchuras, de distintas alturas, etcétera. Y luego ya voy definiendo los edificios más bajos que hay aquí a la derecha, que sería un bar que hay, el borde ya del muelle, y como decía, los barcos estos deportivos que hay aquí, los voy a hacer como una masa, simplemente de una masa blanca que va a quedar ahí de barcos, que les pongo algún detallito, algún mástil y eso, pero no voy a detallarlos mucho ni voy a personalizar mucho cada barco porque me llevaría mucho tiempo y creo que no es necesario. Entonces luego ya pues voy dando un poquito más de detalle, voy añadiendo incluso gente en forma de palitos verticales aquí, como para dar una idea de que por ahí hay figuras humanas sin detallarlas en absoluto. Y luego ya, una vez que tengo esto, pues continúo por toda la parte de aquí central, digamos, de la parte izquierda del puerto. Aquí voy haciendo aproximadamente los edificios principales. Veis que todavía no he hecho ninguna ventana, prefiero ir haciendo primero la forma de los edificios y una vez que tenga los edificios con su forma, su silueta, ya situados con sus proporciones y eso, pues ya empezaré a meter detalles más finos. Aquí veis ya el dibujo acabado. Como os he dicho, no he puesto todo el vídeo de todo el pasado a tinta, pero sí veis que ahora, una vez que están todos los edificios más o menos en su sitio, voy añadiendo ventanas, pero son ventanas que son prácticamente líneas verticales. En algunas puedo poner una forma como de balcón, en otras puedo poner un poquito más de grosor en las ventanas. Las del fondo van a ser simplemente puntitos y las del primer plano, como veis, pues pueden tener una forma un poquito más cuadrada que recuerda una ventana, pero sin meterle ningún tipo de detalle porque es un tamaño muy pequeño. En estas del fondo pues meto algunas que son como unas terrazas horizontales y con esto ya tendría el dibujo acabado a rotulador. Ahora lo que voy a hacer, como aquí es un poco incómodo dar el color y eso, pues lo que voy a hacer es acercarme a la parte del puerto, ahí al fondo, en esa zona de ahí, donde hay terrazas y bares y eso, y puedo seguir viendo un poco el tono de los colores y eso,
Aquí ya me he venido enfrente, ahí al fondo es donde he empezado el dibujo sobre ese monte, y aquí en esta terraza pues me voy a sentar aquí en primera línea y me voy a tomar una cerveza y unos pinchos que veis aquí de morcilla y de bacalao, y voy a empezar a colorear. Como los colores más o menos los tengo en la cabeza, he tomado también alguna foto para verlos y eso, y mayormente pues alrededor voy viendo los colores de los edificios y eso me puede hacer una idea. Entonces lo que voy a empezar es haciendo un tono general de toda la parte de edificios, que sería toda la parte de casas que veis ahí en la foto de arriba a la izquierda. Todo esto le voy a dar un tono muy suave y general, de este tono así un poquito ocre, que no va a ser el tono final de todos los edificios, puesto que encima de este tono, que va a ser muy pálido, le daré sus colores correspondientes a cada edificio, pero con esta primera capa así muy suave de un solo color, lo que hago es que hago uniforme todas las zonas de construcción, todas las zonas de casas que hay en el dibujo. De esta forma no me van a quedar espacios en blanco, huequitos por ahí en medio en blanco, que quedarían un poco raros, y doy un poco de uniformidad a toda esa zona. Luego el resto de las zonas las voy a dibujar en otro color. En la parte de los muelles y eso veis que la estoy dando con un tono más grisáceo, ya más parecido al hormigón que tiene toda esta zona de aquí. Todo esto también será una primera capa muy pálida. Veis que reservo la zona de los barcos, que reservo el mar, y doy simplemente gris a toda la zona del muelle. Entonces de esta forma ya voy separando un poquito lo que son las zonas principales del dibujo, que sería por un lado las casas, por otro lado el muelle, por otro lado el mar, luego el cielo y finalmente el monte. Serían los grandes bloques de color que voy a dar en un color muy pálido, como os he dicho, y intentando que queden definidas todas estas grandes áreas del dibujo con estas capas de color muy diluido, un color que le doy mucha agua para que quede muy suave. Veis que no hago, por ejemplo, los edificios y eso, simplemente pues la parte de muelle, toda la parte que no es agua ni es pueblo ni nada, sino que más o menos quede una parte un poquito más ocre, que es la de arriba, que son las casas, y otra parte de cemento, que sería lo gris de abajo. Ahora voy a ir dando otra zona que no esté en contacto con lo que esté húmedo. Como la parte de arriba de las casas ya más o menos ha secado, pues voy a ir dando la parte del cielo. Es un cielo que es un poquito nublado, hay unas pocas de nubes, entonces pues voy a dar primero una capa muy aguada de un color gris, que luego ya pues le daré distintas intensidades. Esto hay que trabajarlo siempre en húmedo para dar esa sensación de nublado, de nubes así un poquito vaporosas, con los bordes difuminados y que no estén muy marcados. Entonces siempre que esté húmedo el fondo, podéis ir añadiendo más oscuridad en una zona o en otro para imitar un poquito la sensación de un cielo nublado que tiene partes más oscuras y más claras, pero siempre muy difuminadas. Si veis que os sobra pintura, como siempre, podéis eliminarla con un poquito de un papel, una servilleta que tengáis por ahí, y luego pues ir, mientras que seque, dándole forma a toda la parte del cielo. Ahora ya voy a empezar con otra parte grande, que sería la parte del mar. A la parte del mar voy a empezar a darle este color azul oscuro, que luego iré oscureciendo más aún en algunas zonas, y voy dejando un poquito inacabada la parte izquierda, y voy dando toda la silueta del muelle en la parte de abajo, respetando también las embarcaciones, los barcos que veis que he puesto por ahí en medio, y las embarcaciones que estén amarradas en el muelle.
Este es un color que en principio es una mezcla de azul Prusia con un poquito de verde y de violeta para dar un azul muy oscuro y que luego iré oscureciendo con algunas sombras para dar la sensación de nubes y eso. Por aquí sigue dando todo, menos la parte de los barcos, que tengo que tener cuidado de respetarla un poquito. Esto no lo estoy dando en húmedo porque realmente es una zona muy pequeña y tampoco es fundamental que esto quede, este azul quede uniforme del todo, puesto que luego le voy a dar algunos trazos de color más oscuro para hacer el efecto de las olas. Entonces pues lo aplico directamente en seco, que me va a quedar el color más intenso y tendré que dar menos capas. Por debajo de los barcos voy dando un poquito más de oscuridad, por cerca del muelle. Toda la parte que está así un poquito en sombra, digamos, por debajo de todos los muros del muelle. Aquí hay otro pequeño puertecito que también marco en azul. Y aquí, como veis, he puesto 4 o 5 barcos, realmente hay como 30 o 40, pero más o menos pues da una idea de que es un muelle que tiene barcos aparcados y amarrados ahí, y no pongo todos en detalles, pero doy la idea de que es un muelle al poner estos cuantos barcos. Ahora ya sigo por aquí, en esta parte ya sí es fundamental que el cielo se haya secado antes, puesto que la línea del horizonte la quiero dejar muy marcada y que no se difumine, que no se mezcle con el color del cielo que he dado antes. Entonces para eso es fundamental que esté totalmente seco el papel. Este color que estoy dando, pues como os he dicho antes, también lo oscureceré un poquito en algunas zonas. La zona del horizonte ya está más lejana y el color queda un poquito más oscuro. Entonces, pues conforme voy dando esto, voy también oscureciendo un poquito. Ahora ya lo que voy a hacer una vez que está seco toda esta parte es ir dando otra masa de color grande que hay, que serían las partes verdes. Hay una parte verde aquí en este acantilado que arriba tiene unos árboles y tiene una zona verde. Luego hay zonas verdes por ahí en medio, pocas, pero alguna zona de vegetación, y luego fundamentalmente la parte del monte que aparece por detrás del pueblo. Todo eso sí que le tendré que dar un poquito de verde para diferenciarlo. Será un verde que empezaré con un verde vivo, un poquito claro, pero luego ya pues lo oscureceré para darle contraste y que la parte de abajo pues sea más oscura. Una vez que ya acabó en la parte de arriba, pues voy a dar también en esta parte de aquí del parque, que hay unos árboles, y con esto ya acabaría el verde. Ahora ya que toda la parte de las casas se ha secado, la primera capa que di, pues voy a ir dando ya colores un poquito más exactos y más reales a distintos edificios que hay dentro del casco antiguo. Empiezo por los más evidentes, como sería por ejemplo esta iglesia grande que hay aquí, que tiene este color de piedra en toda la fachada. El tejado lo dejaré para luego, pero toda la parte de fachada es de este color así
marrón de piedra. Y aprovecho también para dar otros edificios que puedan tener más o menos ese color. La idea es empezar dando el color a los edificios que tienen que ser de ese color por fuerza. Estos edificios de piedra como la iglesia y esta otra iglesia pues tienen que ser de ese color, y los otros son un poco más aleatorios, menos estos primeros que hay a la izquierda que son blancos del todo. Los demás tienen distintos colores, pero pueden ser diferentes a los que hay en la realidad. La torre está del fondo de arriba, así la hago en amarillo, y luego ya voy a ir dando, aprovechando el color que tengo en el pincel en ese momento, pues iré dando diversos colores que estén dentro de la gama de colores que se ven en el pueblo, pero la idea es que no tiene que ser exactamente el primer edificio amarillo, el segundo naranja, el tercero azul, sino que pueden ser aproximadamente, dar la impresión de que en el puerto hay una serie de edificios de colores brillantes, vivos, y luego ya el resto pues ir más o menos improvisando. Una cosa que sí es fija y que sí voy a dar ahora es, antes de acabar de dar color a la fachada de los edificios, es hacer los tejados, que más o menos son del mismo color. Hay distintos tonos de teja, pero puedo empezar con este color marrón un poco rojizo, que luego puedo ir oscureciendo en algunos de los tejados, dejando algunos más naranjas, otros más rojos, otros más oscuros, pero básicamente el color de fondo, el color básico de todos estos tejados debería ser más o menos este color teja. Y aprovecho para hacer bastante cantidad y hacer todos los tejados del mismo color en un principio, aunque luego pueda oscurecerlos en algunas partes, darles sombras o incluso hacerlos de otro color un poquito más rojizo o más marrón. Esto ya sí conviene hacerlo con un pincel muy finito, del 0, del 1, del 2 que tengáis, y para ir ya ajustándose a las formas pequeñas estas que hay de los tejados ya un poquito más exactamente. El color inicial que he dado del fondo de los edificios o del mar o de la montaña mismo, podéis hacerlo con un pincel más grueso, que realmente, por un lado, no importa que sea tan exacto y tan finito, y por otro lado, con un pincel grueso vais más rápido y podéis rellenar mejor una superficie más grande, mientras que con este pincel pequeño que estoy usando ahora pues se puede ser más preciso, pero no se puede rellenar un cielo con este pincel, porque por un lado tardaríamos mucho y por otro lado se irían marcando las pinceladas, porque se iría secando la pintura y no alcanzaríamos a completar todo el cielo antes de que se secara la primera parte que hemos dado. Entonces pues como veis, ya voy rellenando prácticamente todos los tejados de ese color. En medio, en la parte del fondo, puedo ir dando algún toque así un poco aleatorio de tejado, inventándome algún tejado por ahí en medio, pero básicamente lo que hay que hacer es hacer los tejados de los edificios más cercanos más grandes y los del fondo del todo ya muy pequeñitos, que sean simplemente rayitas. Con esto se da impresión también de profundidad al ser más detallados y más grandes los del primer plano y más pequeños los que están al fondo del todo. A estos tejados luego, una vez que seque, podéis perfilarlos un poquito más con rotulador, marcando más o menos las líneas de las tejas en un rotulador sanguina, un rotulador marrón, incluso uno negro finito que tengáis.
Luego ya voy dando color a distintas casas de colores como esta del puerto y a otras casas que no tienen un color tan definido, tan especial, que tiene que ser exactamente ese para esa casa, pero sí dar la impresión de que hay casas de distintos colores que están ahí salpicadas por todo el casco viejo. Todos estos colores más o menos intento que vayan alternando, que no haya tres casas azules iguales o que no haya tres casas amarillas cerca, sino que vayan un poquito salteados para dar más impresión de colorido final de todo el conjunto. Y luego ya lo que voy a hacer es dar un poquito de sombra. Aquí hoy es un día un poco nublado, que no hay mucha diferencia entre luz y sombra. No se ve muy bien de dónde viene la luz, aunque realmente viene de un poco de la izquierda, así que voy a dejar en luz la parte de la derecha de los edificios, la parte de la izquierda de los edificios, y voy a poner en sombra la parte derecha, porque la luz viene desde la izquierda. Todo esto lo voy haciendo con los edificios blancos primero y luego también con los edificios de color, pues le doy un poquito de esta sombra de color violeta para ir dando volumen a los edificios y que no sea un dibujo muy plano, sino que vaya teniendo su volumen cada uno de los edificios. Doy ahora un poquito de sombra de color más oscuro, de un azul un poquito más mezclado con verde y con violeta para oscurecerlo y dar estas sombras en el agua, las sombras que da el muelle sobre el agua y también algunas olas así horizontales largas para darle un poquito de textura y de volumen a lo que es el mar. Y una vez que ya tengo acabado prácticamente el dibujo, lo que voy a hacer es rotular un poquito, meterle algunas letras que pongan dibujando Bermeo. Esto lo pongo en los huecos que puedo tener en el dibujo. En este hueco lateral, por ejemplo, he hecho un par de líneas horizontales de lápiz como guía y ya con rotulador pues voy rotulando el letrero del lugar. Es algo que me gusta poner porque aparte de que creo que queda bonito, pues da un poco más de información del lugar y informa un poco del sitio donde está hecho el dibujo. Y así cuando lo publico en Instagram o algo, pues no tengo que poner subtítulos de todo donde es cada cosa, sino que se ve directamente en el dibujo ya que queda dibujado y forma parte del dibujo. Bueno, pues esto sería ya el dibujo acabado, como veis. Es una imagen de Bermeo. El primer plano está más detallado, el fondo está un poquito más difuminado. Y lo he acabado aquí en el muelle de Bermeo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.